a don Gustavo Bolívar. Director, gracias por estar en Caracol Radio, por madrugar con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. Un saludo a todos sus oyentes y a ustedes. Gracias. Director, usted está en Cartagena, ¿no es verdad? Ya regresamos anoche a Bogotá, hermano. ¿Tuvieron algún tipo de humo blanco en cuanto a uno de los programas de subsidios que no estaban cubiertos por problemas en el presupuesto? Concretamente, lo que estaban tratando de hacer con el programa de Colombia Joven. Bueno, mire, el ejercicio que estaba haciendo toda la semana el equipo económico y por turnos los ministros y directores con el presidente era revisar uno por uno todos los rubros de los presupuestos de las diferentes entidades para encontrar 12 billones de pesos. Ese era el ejercicio que estaba haciendo. En mi caso, pues, era al contrario, era para encontrar 487 mil millones que cuesta el programa Colombia Joven, que era el mismo Jóvenes en Acción. Y pues, bueno, ya hemos encontrado la mitad, es lo que le puedo decir. Ya tenemos por lo menos para asegurarle el primer semestre a los estudiantes. Bueno, esa me parece la noticia más importante. Quiere decir entonces, director, si lo he entendido bien, que de la plata que necesitan para mantener durante el año 2025 el programa Renta Joven, casi $500 billion de pesos, ya tienen cerca de 250 mil millones de pesos y que por lo tanto durante estos próximos 6 meses ya tiene una financiación. Exacto, pero aquí viene digamos, la instrucción del presidente. Y es que con el tiempo, y esto es un trabajo que yo vengo haciendo, estas transferencias tienen que dar lugar a proyectos productivos. Lo que nosotros decimos es que esto no puede ser eterno, no podemos eternamente estar esclavizando a la gente con un subsidio y también al Estado, porque yo le pongo un ejemplo. En el caso de Hambre Cero, yo podía haber gastado los 500 mil pesos en mandarles mercados a la gente. El año pasado yo tenía ese presupuesto y los mercados duran un día, una semana, un mes a lo sumo y se acabaron los 500 mil. Entonces nosotros decidimos hacer unos comedores comunitarios, unas cocinas comunitarias en 150 municipios del país y en eso me gasté los 500 mil millones. Esos comedores que son los PAS, que yo llamo los puntos de abastecimiento solidario, tienen además unos centros de acopio, unas plazas de mercado, pero eso dura 50 años. Y toda la vida la gente va a encontrar ahí un plato de comida caliente en esos PAS. Y entonces la filosofía del gobierno es hagamos inversión social duradera porque los subsidios que cuestan billones de pesos pues se esfuman. La gente pues obviamente los consume inmediatamente y así el Estado está condenado año tras año a pagar 10, 12 billones de pesos en subsidios, pero nunca le está quedando nada a la gente. Entonces lo de los estudiantes tiene que transformarse ya para el otro año, bueno, para el 26, en bienestar universitario. Lo que el presidente quiere es que vuelvan los comedores, las cocinas comunitarias a las universidades para que los jóvenes puedan tener, por ejemplo, un almuerzo barato de 2.000, 3.000 pesos, no tengo hoy el precio, para que las mujeres que estudian puedan tener una sala cuna, que tengan hijos, y estudian, puedan dejar sus hijos mientras estudian. Cosas de esas. Nosotros vamos a ir transformando esto en bienestar universitario, es la orden que me ha dado el presidente, y obviamente para no causar un trauma que significa cambiar una transferencia de un día para otro, pues vamos a hacer esa transición este año. Director, usted dijo el fin de semana en las explicaciones que ha dado varias cosas. Una, que no podía mentir, que la plata no estaba, que iban a tratar de conseguir la plata para salvar algunos de estos programas, que iban a mantener otros, que no se pueden modificar porque ha sido la orden del presidente. Pero Juan Fraile más temprano recordaba, Fraile, usted tiene por ahí creo las declaraciones, unas declaraciones suyas hace unos meses, digamos ya anticipando que podría haber recortes en esos programas. ¿Qué es lo que decía el director, Fraile? Sí, que básicamente a lo que llegamos a la conclusión, director, es que pues no fue por la ley de financiamiento. Ustedes ya estaban pensando en acabar esos subsidios y transformarlos desde el mes de mayo. Esto fue lo que usted dijo en mayo en un evento en la Costa Caribe. Como venían presentándose los subsidios, pues son las transferencias que hace el Estado a las personas más vulnerables, especialmente los de pobreza extrema. Pero con el tiempo fuimos descubriendo que esos subsidios, contrario a sacar a la gente de la pobreza, lo que hacía era empobrecerlos más, porque les coartaba o los llevaba a no trabajar
esperando este subsidio que apenas les alcanza para poder solucionar problemas básicos. Y nosotros lo que queremos es hacer una transformación de esos subsidios. ¿De qué manera? Que en vez de que la persona siga recibiendo, en este momento recibían 160.000 pesos de Familias en Acción, el Plan Nacional de Desarrollo nos obliga a hacer una transición a renta ciudadana, que lo empezamos a pagar el 30 de abril, pasó muy poco, pero a menos personas y más el 8 de mayo, y no sé si estoy mal, doctor Bolívar, pero ustedes también detectaron que, por ejemplo, mucha gente estaba mal invirtiendo estos subsidios. No son todos, pero desafortunadamente la gente se lo gastaba que en lotería, que en trago, en una cosa y en otra, y por eso toman la decisión de transformar el subsidio. Pero eso lo están empezando desde mayo. No, mire, en mayo no se había todavía llegado a la conclusión de que el recaudo iba a ser bajo y que había que hacer recortes. Recuerden que el primer congelamiento que nos hacen fue, si no estoy mal, como sobre el mes de agosto. En mayo todavía yo creía que por lo menos para este año 2025 nos mantenían el mismo presupuesto que yo tenía en ese momento, que eran 10.7 billones. Y entonces lo que estábamos pensando era hacer una gran campaña, un gran programa, mejor, de economía popular, de apostarle a la economía solidaria, todavía lo vamos a hacer, y asociar a la gente que se quedara sin el subsidio para que hiciera emprendimientos y generara su propio ingreso. Eso es lo que sigue el año entrante para los subsidios, y la gente, digamos, de Colombia sin hambre, que eso sí definitivamente ya no va más porque no alcanza la plata. O sea, iban a ir esos programas y queríamos hacer una transición de 1 o 2 años más tranquila, digamos, decirle a la gente, como le estoy diciendo hoy a los jóvenes, dentro de 1 año ya tienen que empezarse a organizar para el bienestar universitario, pero en ese momento no habían salido los recortes porque no hemos tenido las noticias del bajo recaudo. Con las noticias del bajo recaudo, después apareció se cayó el artículo de la Corte, o sea que se fue casi media reforma tributaria. El FEPEC, el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, nos empieza a crear un hueco gigante. Y así vamos empezando. Y después aparece el presupuesto que se presenta siempre en julio al Congreso, donde la noticia es que hay que pagar 112 billones de pesos en deuda. Que eso es un escándalo. Espinosa sabe las cuentas. Sí. Porque antes veníamos pagando en promedio entre 50 y 60 billones en el gobierno pasado entre deuda e intereses, y resulta que el golpe que nos dan en el Ministerio de Hacienda es que para el año entrante las obligaciones son de 112 billones que están ahí en el presupuesto, que no se pueden mover, porque Colombia no puede perder, digamos, ese prestigio que ha tenido de buena paga y de cumplidor de sus deberes. Entonces, todo eso se fue acumulando, y después llega el golpe de que el Congreso no aprueba la ley de financiamiento, y obviamente todo esto se nos reúne y redunda en que toca cortar más programas. Sí, yo digamos, lo que creo, director, es que lo fundamental en esta discusión, más allá de encontrar un responsable o varios, es tratar de que el gobierno pueda honrar su palabra, como usted mismo dice en el video, y tratar de mantener, a pesar de una situación fiscal muy apretada por distintos motivos, algunos de estos programas que para la gente son importantes. El presidente ha dicho que no van a tocar el de las madres cabezas de hogares con niños menores de 6 años, el que les están entregando a las personas mayores para que tengan una vejez con mayor dignidad, que esas transferencias se van a mantener, y eso es bueno. Yo lo que creo que se señala es que decir que todo este recorte es culpa de los 12 billones de la ley de financiamiento, pues digamos no es preciso, porque ya usted mismo está diciendo que en efecto al Departamento de Prosperidad le iban a hacer un recorte grande, una reducción de 5 billones de pesos en el presupuesto para el año 2025, mucho antes de que se cayera la reforma tributaria, ¿no es verdad? No, es que es una acumulación, digamos que se nos juntan todas las cosas. Y obviamente estamos diciendo, se contaban con 50 billones más para el otro año y se empiezan a caer por todos lados, de la Corte, por la ley de financiamiento, por las deudas, etcétera. Entonces, cuando se presenta el proyecto al Congreso, había una discusión en las comisiones terceras y cuartas, a la que yo pertenecí, entre otras cosas. Y en esa discusión, yo ya había ido a hacer, cada ministro hace su lobby. Yo me había ido a hacer el lobby con los congresistas para decirles, mire, este presupuesto no puede quedar ahí. Y había un acuerdo, yo no me acuerdo con cuántos congresistas hablé, para que dentro de la discusión, porque eso se presenta, digamos que uno presenta un presupuesto en crudo y allá el Congreso empieza a moldearlo y a modificarlo.
yo tenía esperanzas de que en el Congreso subieran 2 billones de pesos más a prosperidad social, y en el gobierno estaban de acuerdo, y cada uno estaba haciendo ya su trabajo, digamos. Y resulta que como el Congreso primero negó el presupuesto, es que fíjense que son hartas cosas. No solo la ley de financiamiento, sino que niega el monto del presupuesto y no lo aprueba. Entonces, al decretarse, porque tuvo que decretar el presupuesto, pues ya no tuve tiempo yo de modificar allá la cifra, que eso se había podido hacer. El Congreso es autónomo en decir, de estos 523, quitémosle un billón acá, pongámoslo por acá, o 500,000. Eso siempre se hace, digamos, las discusiones del presupuesto son largas por eso, donde los congresistas estamos, digamos, el término no es exacto, pero metiendo mano al presupuesto para moldearlo de acuerdo a lo que el congresista o el Congreso cree que debe ser. Pero esa discusión nunca se dio, el Congreso ni siquiera discutió el presupuesto, y después tampoco la ley de financiamiento, donde también yo tenía un acuerdo para que me pasaran recursos de los nuevos que llegaban, porque esa reorganización que hicimos este fin de semana, o esta semana en Cartagena, era eso. ¿Cómo vamos a distribuir esos 12 billones? Porque uno también tiene derecho, aquí desde el presupuesto, a hacer traslados, como que pasemos de aquí para acá y de aquí para allá, y eso ya no se pudo hacer, ya nos tocó quedarnos con lo que hay. Director, pero más allá de establecer las causas y demás, hoy hay una realidad, y es que plata no hay, que en el Estado se están quedando cortos con los pagos. Hoy, con esta realidad que vive el país, ¿de dónde van a recortar ustedes o de dónde van a sacar los recursos para poder seguir adelante con estos subsidios? ¿Qué ya se decidió en esta reunión de Cartagena? Bueno, primero, plata sí hay, lo que pasa es que no hay la suficiente. O sea, digamos, de 523 billones tenemos asegurado el ingreso de 511, pero 12 billones hacen bulla. Por eso era que necesitábamos la ley de financiamiento. Entonces, lo que se estaba haciendo era, para poder legalizar el decreto del presupuesto antes del 31, y por eso era el trabajo de estos días, pues era dejar decir de dónde los vamos a sacar dentro del presupuesto. Entonces, estuvimos buscando en funcionamiento, que ahí también, discúlpenme, ustedes tienen un error a veces, yo sé que lo dicen planamente, pero por ejemplo dicen, es que el funcionamiento ha crecido 100 billones. Pues sí, pero no es porque haya un derroche ni porque esté contratando más gente, sino porque los precios, por ejemplo, de los salarios de los soldados crecieron el 100%. A un soldado se le pagaba 300,000 pesos, y yo creo que se le está llegando a 700, y el año entrante a 1,000,000, y creo que terminamos pagándole un salario mínimo. A un soldado que nos cuida le daban 300,000 mensuales. El presidente duplicó esto. Ha mejorado los salarios de las Fuerzas Armadas, y cada vez que hacemos un alza de salarios, digamos 16% el primer año, 12 el segundo, y ahora 9.54, pues eso también repercute en el gasto de funcionamiento. Entonces no es que aquí se esté derrochando ni aumentando más, sino las pensiones también crecen con el IPC cada año. Entonces todo eso, sí, ustedes han visto un crecimiento del rubro de funcionamiento, pero no es porque es que ahora queremos meter más gente, no, incluso yo tengo que hacer un recorte de cerca de 400 contratistas en la entidad que yo tengo. Y todos estamos haciendo recortes. Ya, por ejemplo, para el año entrante hay un decreto de austeridad donde dice que nosotros tenemos que empezarle a bajar a muchos rubros, el de los viajes, el rubro de las comisiones, etcétera, porque pues de ahí es donde estamos encontrando esos 12 billones en funcionamiento, para no sacrificar la inversión. Director, finalmente, para no entrar en esos detalles de cifras que son complejas, Colombia sin hambre definitivamente no va más. No, para Colombia sin hambre yo tengo este año, y acabo de firmar un convenio con el Fondo Nacional de Garantías, que le acabo de entregar 50,000 millones de pesos, para que con esos 50 millones de pesos ellos van a entregar, a colocar con el 90% de la garantía, o sea, es decir, los bancos que nos presten plata a las asociaciones que surjan de Colombia sin hambre, y también de Familias en Acción, que ya ese programa desapareció después de la pandemia. Vamos a organizarlos y a entregarles crédito, y nosotros lo que vamos a hacer ahora en Prosperidad, en vez de estarle dando 100 y pico cada mes a una familia que se suman, es subsidiarle la tasa de interés de esos préstamos. O sea, ahora nosotros nos convertimos en eso. Vamos a subsidiar la tasa de interés y vamos a darle un periodo de gracia a esas cooperativas
de entre 3 y 6 meses para que despeguen sin que tengan que estar pagando los préstamos, y nosotros vamos a subsidiar eso, porque necesitamos que la gente trabaje, que genere su propio ingreso, porque los estamos perpetuando en la pobreza. Le voy a poner un ejemplo que es súper triste. Nosotros, por ejemplo, este año habíamos focalizado el pago de varias de las líneas de transferencias que tenemos en Sisbén-A. Sisbén-A es la gente de extrema pobreza, la gente que vive muy mal. Viven en la tierra, las casas son las más deterioradas, digamos, no tienen ningún nivel de vida ni mínimo. Y uno va a esas casas y le dice, venga, vamos a hacerle un mejoramiento de vivienda, porque teníamos esa línea, o la tengo todavía, aunque la tengo que disminuir. Entonces hay que ponerle un piso a esta casa para que ustedes puedan por lo menos caminar, hay que pañetar estas paredes. Dicen, no, yo no dejo tocar mi casa, porque entonces me quitan de Sisbén-A. Para que los oyentes entiendan, los alcaldes son los responsables de clasificar las personas en Sisbén-A, Sisbén-B, Sisbén-C, etcétera. Si la persona mejora su casa, pues pasa de Sisbén-A a Sisbén-B. Y si está en Sisbén-B, pasa a C, etcétera. No dejan tocar la casa, quieren vivir en la tierra todo el tiempo para no perder el subsidio. Les da miedo superar su pobreza porque pierden el subsidio. Eso es terrible. Estamos condenando a la gente a una pobreza perpetua solamente por un subsidio. Eso tiene que acabarse. Y obvio, queríamos hacerlo en el tiempo, despacio. Ya para este año tocó aterrizar de barriga, pero lo vamos a hacer. Nosotros necesitamos sacar a la gente realmente de la pobreza, y la única manera que una persona puede salir de la pobreza es trabajando, no esperando 80,000 pesos mensuales. Estoy de acuerdo con eso último que ha dicho, director. Yo creo que eso es lo que se ha demostrado en los lugares en los que simplemente han dejado los subsidios perpetuos sin exigir que la gente tenga algún tipo de proyecto productivo. Y es que eso, con el paso del tiempo, se vuelve insostenible. Nada más mirar lo que pasó en Cuba o en Venezuela. Director, gracias por atender a Caracol Radio. Me parece de la mayor importancia la noticia que nos ha dado de la mitad del programa para los jóvenes, que ya tiene el 50% de eso, y seguramente va a lograr usted conseguir los otros 250,000 para mantenerlo en lo que resta del año 2025 a partir de junio. Gracias, director. Buen día. Me regala una aclaración rapidita, por favor. Por favor. De las que se quedan, para que la gente no tenga preocupación. A Colombia Adulta, que cubre hoy a los adultos mayores, sí, va a aumentar la base. Es decir, hoy le estamos pagando a 1.700.000 viejos y viejas. ¿Van a pasar Vamos a 3 pagar, millones? Sí, 3.100.000, digamos. Bien. Pero eso es a partir de julio del año entrante, cuando entre en vigencia la reforma tributaria de la reforma pensional, si no se cae, porque tiene demandas en la Corte. Y entonces ya hoy, que le estamos pagando a los mayores de 80 años los 225, que van a ser 230 y algo para el año entrante, se le va a pagar a las mujeres mayores de 60 y a los hombres mayores de 65. Quería hacer esta aclaración. Perfecto. O sea, que se amplía la base y también el bono. Y las mujeres, cabeza de familia, que usted lo dijo al comienzo, siguen recibiendo los 500,000 pesos. Perfecto, director. Muy apropiado. Muy amable usted.